y pues que el Señor te da misericordia. Bendito Abba, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Elohim que cuida y guarda a Israel. Te alabamos y te bendecimos a ti. Encomendamos, Señor, esta reunión, que es una reunión, Señor, aunque estamos muy limitados, de cualquier modo, Señor, sabemos que tú tienes control, Señor, y autoridad. Bendecimos a todos los que están en casa, que puedan seguir, Señor, obedeciendo tu palabra, y que ninguno deje de congregarse. Que todos podamos verdaderamente practicar el congregarnos, aún sea por internet, y dejar, Señor, este espacio solamente para ti, tu palabra, el estar reunidos, el hacer lo que hace tu pueblo Israel. Gracias por este Shabbat. Gracias. A ti nos encomendamos. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo, ¿verdad? Es el Salmo. Creyentes y no creyentes, muchos lo conocen. Yo creo que es el Salmo por excelencia, el más famoso, ¿sí? Y creo que en este momento es muy adecuado, y creo que es importante que lo recordemos y lo comentemos. Claro que estoy hablando del Salmo 23, desde luego, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Y dice así: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me apacentará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y todos decimos amén. Amén. Y lo voy a repetir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la rajamín me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Amén, amén y amén. Cuando uno lee, ¿verdad?, y está familiarizado con los salmos, te das cuenta que efectivamente este salmo fue escrito por David. Bien, ahorita cantamos en el Salmo 27, ¿verdad?, que solo una cosa le pedimos a Él: que estemos en su casa, ¿verdad? Y el anhelo del corazón de David era precisamente estar en la presencia del Eterno. Y en este tiempo, ¿verdad?, que tan importante es que nosotros no tengamos ningún temor, que no tengamos ningún temor, que nada quite, como bien se dijo, el gozo de nuestra salvación. Van a seguir, pues puedo decirlo que casi estoy seguro que van a seguir habiendo malas noticias. Va a haber gente que va a partir, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que estar con gozo, con alegría de corazón, sirviendo a nuestro Señor. Sí, mucho se especula acerca de los tiempos que estamos viviendo y acerca de lo que dice la palabra de Dios y cómo se relaciona con esto, ¿verdad? Cuando vemos la palabra de Dios en todo su contexto, nos damos cuenta que en realidad lo que estamos viviendo, si acaso, es principio de dolores. No está viendo todavía las señales, no porque no haya ganado el presidente acá, los que la mayoría estábamos, ahora sí que simpatizábamos con algunas cosas de él, ¿verdad? Eso no tiene que ver, nada se sale del control del Eterno, y todas las cosas están bajo su autoridad. Entonces, si Él ha permitido que una persona que no tenemos, no estamos de acuerdo con sus principios, con sus formas de hacer las cosas, con sus, ahora sí, sus filosofías, ideales, eso no tiene nada que ver. Precisamente cuando nosotros vemos la forma de hacer las cosas y a quién adoraba Faraón y Egipto, nos damos cuenta que el Señor, aún a pesar de lo malo que pueda hacer el dirigente, Él se va a glorificar y Él va a ser honrado a través de esto, ¿verdad? Entonces tengamos confianza, no tengamos temor, y que el Señor tome control completo en nuestras vidas, porque así debe de ser. Dice: ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Endereza mesa delante de nosotros, de los angustiadores para nosotros, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estemos viviendo en estos tiempos tan difíciles, diferentes, no nos habían tocado, ¿verdad? Nosotros podemos decir que sí, efectivamente el Señor ahora sí que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Estamos bien, gracias al Eterno. Sabemos que hay quien está sufriendo, pero sabemos que el Señor tiene control. Vamos a orar, vamos a orar primero que todo, ¿verdad? Por nuestro hermano Eduardo, que está pasando por una situación difícil. Le doy muchas gracias al Eterno porque nuestra Brendita aquí está. Ya la podemos saludar, ¿verdad? También la bendecimos. Gracias. Sí. Y pues ahorita Eduardo, ¿verdad? Que está ahí sufriendo este tiempo de estar, ¿verdad? En este tiempo de luto, ¿verdad? Con su madre. Pues vamos a levantarlos a él y a toda su familia. Señor, te damos muchas gracias por nuestro hermano Eduardo. Le bendecimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Te pido que tu espíritu sea en él y sea verdaderamente lleno de tu presencia, sea fortalecido en este tiempo de luto. Que él sea, Señor, luz ahí entre todos sus familiares allá en donde está, Señor, en Sonora. Señor, te pido que tú lo bendigas, lo guardes, lo protejas, Señor, y que él pueda refugiarse en ti. Tú eres su fortaleza, tú eres su consuelo, tú eres, Señor, su alto refugio. Bendito eres tú, Señor, y te has de glorificar y ser honrado a través de Eduardo. Que así sea, Señor. Ponemos en tus manos sus hijos, Señor, a Yadira, Señor, en el nombre de Yeshua, y que venga con bien, Padre. Tráelo con bien, Señor, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, por todo el tiempo que le permitiste conocer a su madre. Gracias porque tuvo madre hasta ya adulto. Gracias por la bendición que ha sido, Señor, para su vida. En tus manos está, Señor, toda esta situación, en el nombre de Yeshua. Y oramos también, Señor, seguimos orando, Señor, por Brenda, por la señora Nora, Señor, toda la familia de nuestro hermano, Señor, que ya partió, para que tú sigas obrando y sigas fortaleciendo en todo sentido, Señor. Levantamos a la familia Salas todavía, en el nombre de Yeshua. Ten misericordia, Padre. Guárdalos, protégelos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Levantamos en tus manos, Señor, la familia también de Heriberto, Señor, de toda su parentela, Señor, los que han enfermado, para que tú los sanes, Señor, y salgan pronto, Señor, de esta situación, de estos contagios. Señor, sabemos que hay muchos, Señor, que han estado enfermos o que están enfermos. Los pongo delante de ti también, a mi hermano Ramón, Señor, lo bendigo en el nombre de Yeshua, para que él venga a tu conocimiento. En tus manos, Señor, está la familia Luis, Señor. Bendecimos al Checo, a Nancy, Señor, a Julie, a Víctor, aún su hermana, Señor, que vive en Tijuana, y toda su familia. Te pedimos que tú les fortalezcas, que les des ánimo, Señor, y que sean restablecidos sus padres. Tanto Sergio, Señor, como Julie, grandes papás, los levantamos delante de ti y te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia. Guárdalos, Padre Santo, de todo mal, en el nombre de Yeshua. Ten misericordia, Señor. Encomendamos, Señor, a la familia Luis delante de ti. Gracias, Padre Santo. Perdón. También levantamos a nuestra amiga Imelda delante de ti, Señor, y te pedimos sanidad para su cuerpo. Ten misericordia, Señor. Guarda su corazón, Señor, sus pensamientos en todo este tiempo, Señor, y que este virus, Señor, no haga estrago en su cuerpo físico. En el nombre de Yeshua, que sea fortalecida para honra y honor tuyo. Gracias te damos, Señor. La familia Ornelas también la levantamos delante de ti. Ten misericordia, Señor, de esa gente. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Fíjense qué tremendo. Hace unas semanas les contaba que un amigo murió, ¿no? Y que a los 3 días muere su esposa. Pues ahorita pasaron 2 semanas más o menos y acaba de morir su mamá. Y pues los que quedan, ¿no? O sea, qué tremendo. Muerte tras muerte, ¿verdad? Pero sabemos que
pues esperemos que tenga un buen propósito para los que quedan en esa familia, la familia Ornelas. Entonces han sufrido mucho, han pasado muchas cosas en esa familia. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos guarde, que dicho sea de paso, ¿verdad? No nos olvidemos que todos estamos expuestos, todos tenemos familiares, ¿verdad? Que el Señor nos tome bien parados bajo cualquier circunstancia que pudiera ocurrir, en humildad, en mansedumbre, con los pies puestos en la tierra, no hablando cosas que no convienen, no creyendo que somos más que los demás, o que a nosotros no nos puede llegar. No, espérense, es pura misericordia, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia, siga teniendo misericordia de nosotros y nos libre, Señor, el Señor, ¿verdad? De este virus, de este azote, ¿verdad? Que está tremendo, está cada vez más gente, ¿verdad? Y pues que nos haga sabios en este tiempo. Yo creo que esto es bien importante, que nosotros lo entendamos y que podamos tomar estos tiempos para reflexionar, para verdaderamente afianzarnos en la fe y verdaderamente estar haciendo lo que nos toca. Ya creo que no es tiempo de esperar absolutamente nada. Hay que hacer lo que nos toca, hay que hacer lo que la palabra del Señor dice que le toca a su pueblo Israel. Entonces, en todos estos parachot que hemos estado estudiando en estas semanas, creo que el Señor nos está afirmando en cuanto a nuestra identidad. Y esto es tan importante porque de acuerdo a como yo me pueda ver, es como yo voy a actuar. Mientras yo todavía no me vea como pueblo elegido, como real sacerdocio, como una nación kadosh, santa, como un pueblo comprado por un precio muy alto, con un propósito, mientras no me vea yo, ¿verdad? Como esa nación que es luz para las naciones, yo no voy a hacer luz en las naciones. Voy a seguir como estoy. Voy a seguir esperando a ver qué pasa. Y creo que en este tiempo que tantas cosas nos están aconteciendo, o por lo menos alrededor nuestro, ¿verdad? Y que nos afectan de una u otra manera, tenemos que verdaderamente descansar en el Señor y empezar, ¿verdad?, a vivir de la manera que Él quiere. Vamos a Mateo capítulo 11. A Mateo capítulo 11. Y recordemos estas palabras de nuestro Mesías. Porque por lo menos para mí es muy adecuado. Yo sí levanto la mano y digo amén. ¿Sí? Yo no sé qué tan trabajado y cargado te sientas. ¿Quién se siente cargado con todas las cosas que están aconteciendo? ¿Sí? Sí. Yo sí me siento de muchas maneras, ¿verdad?, cargado, agobiado con tantas malas noticias, ¿verdad? Gente que amamos, que conocemos de tantos años y que pues ya no están, ya no les vamos a ver, ¿sí? Entonces la palabra del Señor es clara y dice así. Viene en el 28, 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me llama la atención que siempre que veo esto, yo recuerdo a Jeremías capítulo 6, porque dice acerca del descanso que va a haber para nuestras almas si volvemos a las sendas antiguas, ¿sí? Entonces, en relación con el descanso para nuestras almas, lo dice nuestro Mesías, cómo es que tenemos que venir a Él y ahora sí que despojarnos de todo ese peso, de todas las cargas, el trabajo, descansar en Él y entender que su yugo, su instrucción, su Torah, su mandamiento, su doctrina, ¿sí?, es descanso para nuestras almas. Amén. Vengan a mí, ¿verdad? Busquen las sendas antiguas, dice en Jeremías, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, esto es tan importante porque antes de que viniera la tradición humana, la tradición del hombre, el descanso para nuestras almas era en la Torah. Se le añaden cosas, ¿verdad?, que hace que sea más pesado, y viene el Mesías y otra vez vuelve a decir las mismas palabras y nos empieza a enseñar que en el Mesías tenemos el descanso en la Torah, porque en él, ¿verdad?, la Torah está bien ejecutada, correcto, ahora sí que armoniza con el corazón del Padre. Por eso se agradó el Padre de nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces en él tiene que estar el descanso de nuestras almas.
Me bendice mucho cuando nosotros vemos en Juan capítulo 11, la palabra del Señor habla, ¿se acuerdan de Lázaro? Y que el Señor le grita, ¿cómo se dice? Sal de esa tumba. Y él ya estaba muerto y vino a resurrección. Las palabras anteriores, ¿verdad?, de Marta, de María, estaban con él y les decía, es que él duerme y él va a despertar. No, él está muerto, y había una discusión ahí. Y la palabra es bien clara porque el Señor le dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Entonces, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Que aunque nosotros estemos padeciendo, ¿verdad?, todo esto, tenemos la confianza en que los que murieron en Yeshua, en nuestro Mesías, en la verdad, vamos a volver a estar con ellos, ¿verdad? Entonces, algo que el Señor nos habla también en 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Y debemos de tener descanso para nuestras almas, ¿verdad? Qué importante es que nosotros compartamos el Evangelio, porque la tragedia es cuando alguien se va y no tiene conocimiento de nuestro Mesías. Entonces la labor ahí está, ¿verdad? Ahí está lo que el Señor nos está poniendo por delante para nosotros hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Que dejemos de, ahora sí que perder el tiempo será adecuado, invirtiendo el tiempo en cosas que no son lo más importante. Es muy importante que nosotros estemos bien enfocados y que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Haciendo su voluntad. Pues que el Señor tenga misericordia, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Y no olvidemos que es bien importante que nosotros hallemos descanso, ¿verdad? Que hallemos descanso de todos los que estemos trabajados y cargados. Y Él, nuestro Mesías, en Él vamos a hallar descanso. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver algo también, ¿verdad? La palabra de Dios en la porción 13, en la Parashá 13, ¿verdad? Habíamos visto, ¿verdad?, algo muy importante, cómo Yahweh guarda su pueblo especial, Israel, aún a través de las tribulaciones. Entonces, esto sigue, ¿verdad? La promesa a Jacob. Yahweh siempre nos acompaña. Ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? Que estamos bajo esa sombra de muerte, ese valle de sombra de muerte, pero Él va a estar con nosotros. Esa es la promesa. Esa es la promesa, que aún estemos pasando por tiempos difíciles, Él va a estar con nosotros. Entonces en Génesis 46:4 dice así: yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir. Entonces siempre la promesa de nuestro Señor, que Él a través de las diferentes circunstancias por las que tenemos que pasar, porque así es, tenemos que pasar por ellas, Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces dice en Génesis 15:13, y dijo a Abraham: conoce esto por cierto, tu serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Es lo mismo, ¿verdad?, que dice en el contexto bíblico, cómo es necesario que pasemos por diferentes pruebas, por diferentes situaciones. En Deuteronomio 4:19, todo esto es tomando algunos versículos de la semana pasada, dice: Yahweh, su Elohim, los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. Yahweh los sacó y los trajo del horno de fundición fuera de Egipto, de Misrayim, para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. Entonces, cuando nosotros vemos esto, repite muchas veces en estas parashá, cómo es que van a ser un pueblo, porque son mi pueblo. Para que sean mi pueblo. Lo van a ver constantemente en esta parashá de que nos toca ahora acerca de esto. Los propósitos que se están cumpliendo, lo que se había profetizado. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo, para que podamos pertenecer a su pueblo, ¿sí? Dice, para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. Y dice, ¿verdad?, los versículos para reflexionar, quisiera que lo recordáramos. En Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Shalom. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Tesalonicenses 3:3. Para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Les predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido, y lo sabéis. Hechos 14:22.
fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían, es necesario que entremos en el reino de Elohim a través de muchas tribulaciones. Entonces la palabra es clara, y los versículos son muchos que hablan precisamente acerca de cómo es que es necesario pasar por muchas tribulaciones. Por muchas tribulaciones. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 6. Vamos para allá. Y dice, ¿verdad? En el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían, pues el testimonio del Mesías, desde luego, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón Kadosh y verdadero Emet, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Aquí llama la atención, ¿verdad? Que estamos hablando de gente que estaba viviendo la palabra de Dios en obediencia y tenían el testimonio del Mesías y fueron dados a muerte. Y se les pregunta, ¿verdad? Al siervo del Señor, ¿y quiénes son, verdad? Y él, el ángel le contesta, ¿verdad? Pues tú lo sabes, y el ángel le contesta, ¿verdad? Son los que han salido de la gran tribulación, que han salido de la tribulación. Entonces vemos en la palabra de Dios que efectivamente el Señor permite que su pueblo tenga un trato y tiene un propósito. Siempre es con un propósito. Y verdad, y en este versículo, en el 6.1 dice, respondió Yahweh, respondió Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y ahí es donde empieza esta porción de lectura, ¿verdad? Entendiendo que el Señor sí permite que haya un trato para el pueblo, pero siempre hay, ¿verdad? Ahora sí que un lugar especial para el pueblo. Cuando nosotros vemos estas plagas que azotan a Egipto, vemos que el pueblo sí es objeto de las plagas en algunos casos, pero no en todos. En otros son exentos de las plagas. Cuando nosotros vemos que el trato del Señor en los últimos tiempos, vamos a ser partícipes de tribulación, ¿sí? Y todos podríamos decir amén, ¿verdad? Aunque cueste trabajo, pero no deberíamos de decir de ninguna manera que vamos a ser objeto de la ira del Eterno, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice que ahí va a haber ahora sí que una separación. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que sí, efectivamente pasamos por tribulación, pero también efectivamente el Señor tiene un cuidado especial. Porque aún bajo esa tribulación, bajo esos tiempos difíciles, Él camina con nosotros. Y bajo ciertas situaciones, juicios para el mundo, para Egipto, para los que no tienen el conocimiento, ¿verdad?, del Mesías y obedecen Torah, ¿verdad? Para ellos va a haber otro trato aún más severo. Y hace distinción el Señor de su pueblo Israel del resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay obediencia, porque hay sometimiento, porque se le reconoce como nuestro Elohim y ahora sí que en la obediencia se reconoce que hay temor al Eterno, así como lo expresa la palabra. ¿Ok? Entonces sí hay una diferencia entre el pueblo del Señor y el resto de las naciones. Sigamos, ¿verdad? Entonces, en la palabra Shemot, Éxodo 6.2, ¿verdad? De esta porción aquí comienza, dice, Elohim habló con Moshe y le dijo, yo soy el Eterno, aparecí ante Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre, Yahweh el Eterno,
no me hice conocer ante ellos. Torá de 1999. Aquí hay algo muy especial, ¿verdad? Porque hace ver cómo que la palabra nos está diciendo que a Moisés se le reveló como Yahweh, con el nombre, ¿verdad?, propio del Eterno, ¿sí? Pero a Abraham, Isaac y Jacob con otro nombre o con otra descripción de él como el Shaddai. Aquí hay que poner atención porque si nos vamos para atrás, ¿verdad?, leer Génesis y aún el mismo Éxodo, nos damos cuenta que la revelación del Eterno sí fue para Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vamos a tratar de entender un poquito acerca de esto. Dice en la versión Kadosh, ¿verdad?, y el comentario ahí, dice la Biblia Kadosh, comenta, ahora que conoces, de este versículo, dice así, ahora que conoces que mi nombre es Yahweh, el Shaddai, que conocieron Abraham, Isaac y Jacob, ponte en camino porque no fue por este mismo nombre que me di a conocer a ellos y los libré. Entonces, más que diciéndole, Moisés, tú me conoces de una manera más profunda o con mi nombre revelado que refleja mi naturaleza más exactamente, por encima de Abraham, Isaac y Jacob, te estoy dando a conocer. En realidad lo que se trata de decir que con ese nombre, ¿verdad?, que los libró a ellos, que estuvo el favor del Eterno con ellos, es con el que él iba también a sacar al pueblo de Egipto. Cuando nosotros vemos esto, dice en el Targum, ¿verdad?, en el hebreo dice en realidad, Ochemi Yahweh lo nodati lahem. Pero es una pregunta, por mi nombre Yahweh, ¿no me di a conocer a ellos? Entonces, cuando se está hablando, ¿verdad?, de cómo es que se debería de traducir, nosotros vemos, solamente voy a poner una referencia, que en Génesis 4:25 dice, conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Yahweh. Entonces vemos que desde el Génesis y antes, ¿verdad?, ya hay referencias al nombre del Eterno y que no está hablando de que el nombre es revelado a Moisés y que antes no se conocía su nombre. Entonces, si nos vamos al hebreo, hay como una referencia a que le está diciendo, yo me di a conocer a ellos como el Shaddai, yo Yahweh, ¿verdad?, no estaré contigo también, ¿sí? Hay como una traducción que nos hace pensar que no es así, ¿verdad? Pero de ninguna manera se está poniendo a Moisés en revelación por encima de Abraham, de Isaac y Jacob. A final de cuentas, las promesas son ¿para quién? ¿Para Moisés? Para Abraham. No, Moisés es un instrumento para que las promesas se cumplan, ¿verdad? Entonces, veamos que en realidad, y yo soy de esta opinión, ¿verdad?, está hablando de esta manera. Porque mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Por mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. ¿Sí? Y este tipo, ¿verdad?, de ahora sí de confrontar con lo que se está diciendo es muy propio de la Escritura. No es la única vez que se usa, ¿verdad?, para dar a entender de que pues sí me di a conocer a ellos. Entonces, de esta misma manera que me estoy dando a conocer a ti, yo voy a estar contigo y voy a sacarte de todo este Egipto, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Y dice, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo Yahweh, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo está el favor del Señor con Israel y los ha de sacar de las cargas de Egipto. Y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Elohim. Y sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que le daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y os daré en posesión
yo Yahweh. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo firmo, yo soy el que estoy hablando y el que estoy garantizando que así va a ser. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Elohim. Entonces, cuando la palabra del Señor enseña esto, siempre, ¿verdad? Yo me acuerdo, ¿verdad? De Jeremías 31, porque está hablando de cómo es que la palabra nos está diciendo, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. En Jeremías 31 habla acerca de poner su instrucción en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando estamos hablando de cómo es que el pueblo es sacado de Egipto, inmediatamente después, me voy a adelantar un poquito, pero muy leve, ¿sí? Inmediatamente después les da instrucciones, les da Torah. Si tú permaneces en esta Torah, después de que te saqué de Egipto, tú vas a ser mi pueblo, ¿sí? Y yo voy a ser tu Elohim. Entonces la palabra habla acerca de cómo es que el Señor quiere tener un pueblo en posesión. Que sea un pueblo que es para Él, en posesión suya. Somos su pueblo y requerimos, ¿verdad? Ahora sí que ir a buscar su voluntad, a buscar sus instrucciones. Que Él sea nuestro Dios y que su Torah sea la guía para nuestras vidas. Sigamos. En 2 Corintios 6 dice así: no estés unido en yugo desigual con incrédulos. Pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Elohim, de Dios, y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré entre ellos, y entre ellos andaré, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Otra vez, cuando nosotros lo vemos en 1 Corintios, vemos bien claro que Pablo tenía toda esta enseñanza. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Elohim, y tenemos que apartarnos. No hay comunión del pueblo del Eterno con Egipto. No hay. Hay una distinción. Hay una distinción. No podemos ahora sí tener comunión, compañerismo con ellos. No se malentienda. El hecho de que yo pueda tener una relación con alguien que no es creyente, que no sigue Torah, ¿verdad? Puedo tenerla, pero tengo que ser muy claro en cuanto a lo que son mis prácticas, en lo que el Señor me está ordenando y hasta dónde puedo llegar en esa relación. Supongamos, es bien común, ¿verdad?, que entre amigos, ¿verdad?, se inviten a comer. Entonces, cuando yo estoy comiendo con ellos, yo hago distinción. Porque yo doy gracias por lo que se pone, ¿verdad?, delante de ellos y de quien sea. Y también, si hay algo que la palabra, la Torah nos dice que yo no pueda comer, no voy a comerlo. Yo hago esa distinción y se explica y es una oportunidad para compartir. No podemos ceder a eso, ¿sí? Entonces, si no es exclusivamente por hacer el bien, tampoco voy a ir, ¿verdad? Y ahora sí que ir por encima de lo establecido por Dios en el día de reposo. Es que yo le amo y tenemos que amar a los demás, etc. Pero primero hay que amar al Señor. Y primero hay que ir sobre su instrucción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, fíjense cómo termina en el versículo 17, de aquí de 2 Corintios 6. Dice: por tanto, salid de en medio de ellos y separados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, 7:1, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Cuando yo veo esto, yo tengo que entender que yo no puedo estar participando de las cosas del mundo. Yo no puedo ser como el mundo. Oye, pero es que está bien chilo y yo ya soy salvo porque acepté al Señor en mi corazón. Yo no sé qué tanta enseñanza puedes estar arrastrando, igual que nosotros, y hemos ido cortando, ¿no? Hemos ido quitando de nuestras vidas. Lo importante es que tenemos que entender que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí?,
con la palabra del Eterno, de acuerdo al propósito del Mesías, siendo ya salvos, e ir santificando nuestras vidas. Yo no puedo estar participando del mundo por amor a las almas del mundo. Eso ya lo hizo el Mesías. El que venga al Mesías, ¿verdad? Porque vio el amor tan grande para comprarlo, ¿verdad? Aleluya, gloria al Eterno. Y cuando entran por la puerta, que es el Mesías, se dan cuenta que están saliendo de Egipto para entrar a otra, ahora sí que a otra manera de pensar, a otra manera de vivir. No se pueden adaptar al mundo. No te puedes adaptar a Egipto. Bueno, ellos tienen muchos dioses y yo solamente tengo a mi Elohim, ¿verdad? Entonces yo puedo tener a mi Elohim y seguir mezclado con los demás. No es así, no se puede. Tarde o temprano va a haber esas diferencias y va a chocar. Si es que verdaderamente tienes temor del Eterno, si no estás fingiendo, si no estás queriendo, ¿verdad? Ahora sí que para, ¿cómo se dice? Ser agraciado entre el mundo, ¿verdad? En el momento que tú pones la línea, yo no puedo participar de esas cosas, ¿sí? La gracia que puedas tener con los del mundo se corta. Esto me llama mucho la atención porque el evangelio de parécete al mundo para amar al mundo y salvar al mundo, a través de décadas de experiencia que tenemos, vemos a nuestros amados amigos que estaban entregados al Señor. Hablando de número, bueno, ¿cómo te explico? Entonces, vemos a nuestros amigos por décadas, que en lugar de ganar gente para el Señor, ellos se empezaron a hacer más al mundo. Se empezaron a hacer más al mundo. Se parecen más a Egipto, ¿sí? Tienen, ¿verdad?, esa fe en Cristo, se dicen cristianos, van el domingo a la iglesia, etcétera. Pero al ver las prácticas nos damos cuenta que la manera de vivir no refleja al espíritu de la palabra, no refleja al espíritu del Mesías. Es otro espíritu, refleja otra cosa. Pero quisieron, ¿verdad?, ahora sí que acomodar las cosas para no sacrificar. Este es el asunto. Hasta el momento en que yo sigo con mi vida queriendo agradar al Señor, y las cosas no se ponen tan malas como para poder cortar con las amistades, ok, está bien. Pero en el momento que esas amistades me están demandando otras cosas y yo me doy cuenta que ellos no me van a seguir a mi manera de pensar, porque es de acuerdo a la Biblia, no a mis necedades o a mis cosas de humano, sino a mis creencias, porque están basadas en la palabra, desde ese momento yo ya tengo que empezar a cortar. No voy a ser de influencia, no me está haciendo caso, me está rechazando, y puede llegar el momento hasta que, por la confianza y la amistad, blasfemen, empiecen a no respetar. Aún en la familia así es, aún en la familia. ¿Hasta dónde yo en mi familia voy a amarles para que conozcan al Mesías y empiecen ellos a guardar Torah, a obedecer la palabra, la Biblia? ¿Sí? ¿Hasta dónde tengo que avanzar? ¿Sí? ¿Me voy a quedar ahí para siempre para ver si el alma rebelde de mi amado se va a convertir? ¿Sí? ¿Y voy a ceder a sus peticiones por amor? ¿Saben qué? Eso no lo dice la palabra del Eterno. ¿Sí? Excepto cuando la mujer en el matrimonio, ¿verdad?, tiene que seguir guardando la verdad de la Torah, y su esposo o esposa en su caso no quieren seguir la Torah, ¿sí?, que es bien claro. Entonces el que tiene al Señor no se separa. El que está en las tinieblas, él es el que se va a alejar. ¿Por qué lo está diciendo de esa manera? Porque a pesar de que estás en esa relación, tú te mantienes firme en la obediencia a la Torah. No vas a ceder. Vas a ser testimonio, vas a obedecer, vas a servirle, vas a poder amarle, pero no vas a ceder a su vida mundana. No vas a ceder a la idolatría. No vas a ceder a sus festejos paganos, porque tú sabes que ofendes al Señor. Entonces ahí es donde tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo separar, yo voy a permanecer firme, pero si tú estás en luz, las tinieblas no van a prevalecer. Tarde o temprano la persona se va a separar.
¿sí? Pero tú tienes que estar firme. Amén, ¿sí se entiende? Entonces es muy importante que yo entienda que no puedo tener comunión con Egipto. No hay comunión con Egipto. Tarde o temprano va a haber separación, ¿sí? En lo profundo del corazón está todo este asunto. Esto me llama mucho la atención, que en esta porción dice, endurece su corazón. Antes de que el Señor dijera eso, tú nomás ponte a pensar, para que no te vayas así como que el Señor lo endureció, entonces el faraón está excluido de culpa. Que Pablo trata ese asunto, por cierto, ¿sí? Antes de que empezara el ser sacado de Egipto, el pueblo escogido del Eterno, ¿cómo era el corazón de Faraón? Era un idólatra. ¿Y qué hizo de artimaña para tener sometido al pueblo del Eterno? ¿Sí? Muchas cosas. ¿Para qué? Para tenerlos sometidos en esclavitud, y él sigue siendo, ahora sí que dominando sobre ellos. Entonces, cuando nosotros vemos el corazón de Faraón, nos damos cuenta que desde el principio su naturaleza es dureza. Su naturaleza es tener todos los dioses que les dé su imaginación, ¿verdad? Y aparte, él mismo era considerado como un dios, ¿sí? Testimonio del Dios de los hebreos, después de cientos de años. ¿Ustedes creen que sí lo podría tener Faraón? Yo creo que desde luego que sí. El que gobierna sabe perfectamente todo lo que hay en su reino, ¿sí? Saben en qué están poniendo su fe sus súbditos, ¿sí? Todo lo saben, todo lo conocen, no hay nada que les sea oculto. Es como dicen aquí en las noticias, ¿no? Si hay alguien que está enterado de las cosas, es el presidente de la República. Él tiene el conocimiento, es la persona mayormente informada en todo México, ¿sí? En ese tiempo que jugaban, ¿verdad?, el papel de Dios, ¿verdad?, con más razón. Entonces, la dureza del corazón de Faraón ya era. Y en el conocimiento de la dureza del corazón es que el Señor actúa para sus propósitos. ¿Amén? ¿Sí se entiende? Ok, muy bien. Sigamos. Dice la palabra del Señor. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué es? Perverso. ¿Cómo es? Perverso. ¿El corazón de quién está hablando aquí? Del hombre. O sea que de la hermanita amorosa que conocemos o que hemos tenido relación, también hay engaño y perversidad en su corazón. Amén. Amén. Así es. Sí lo hay. Entonces aquí es muy importante entender. Es muy importante entender que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto me llama la atención porque cuando nosotros vemos a Jeremías, así como el faraón, ¿verdad? Lo que está diciendo, según el fruto de sus obras, según su camino, es lo que está reflejando que hay en su corazón. ¿Quién era Faraón? Un idólatra, un pagano de primera. Es representado aún como un tipo de Satanás o de Hasatán, si más te gusta así, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy especial, porque cuando hablamos de la perversidad del corazón, cuando hablamos de cómo es de engañoso más que todas las cosas, nos damos cuenta que Yahweh escudriña la mente y el corazón lo prueba y nos hace entender que nuestro corazón, según nuestro caminar y según el fruto de nuestras obras, así está la condición de tu corazón y del mío. Así es. Y al Señor no lo vamos a engañar, ¿verdad? Entonces, la muestra, ¿verdad? Ahora sí que en el camino en el que andamos y el fruto de nuestras obras refleja nuestro corazón. ¿Para muestra a Elohim? No, Él ya sabe todas las cosas. Principalmente es para mostrarnos a nosotros mismos.
Y que tú puedas de una manera clara ver cómo está tu corazón. A final de cuentas, si nosotros nos enfocamos en esta enseñanza, en esto precisamente, nos damos cuenta que Deuteronomio 6, versículo 4, nos dice muy claramente acerca de nuestra fe y cómo es que debemos de ejercerla. Shema Israel, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh, ¿qué dice? Uno es. ¿A cuántos? Uno, solamente es uno. Y lo debes de amar, ¿cómo dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Amén. Qué curioso que dice, yo Yahweh que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Yo conozco tus pensamientos y sé lo profundo que hay en ti. Pero por tus obras vas a ser, ahora sí que va a ser revelado quién eres. ¿Sí? Amén. No, es que yo sí bueno. Yo sí, es que yo sí, cuando alguien me pide algo, yo le doy, y que pues siempre tengo ese corazón tan generoso para todo el mundo, ¿sí? Y en realidad el Señor te dice, hey, yo conozco tus obras, yo conozco tu caminar, yo conozco cuál es lo que está motivando que seas como eres, y aún qué es lo que haces, ¿verdad? Yo lo conozco también, y el fruto de tus obras te va a delatar. Te va a delatar, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Al Señor no lo podemos engañar. Y si verdaderamente nosotros le amamos con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, que implica literalmente con todos tus recursos, incluyendo tu fuerza física, todo lo que eres en lo material, va a delatar qué hay en tu mente y en tu corazón. Amén. Amén. Porque así es. Así es. No, es que tú no conoces mi corazón. No me juzgues. A mí me ha tocado ese tipo de cosas. No, yo no te estoy juzgando. Nomás es que la palabra del Señor dice eso, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgar nada. Pero la palabra del Señor sí juzga. Y es como una espada que penetra hasta lo más profundo del ser. Parte lo que es el alma y el espíritu. Y aún los tuétanos y las coyunturas, todo lo ve el Señor. Y su palabra nos está, ahora sí que nos está clavando en nuestro ser y nos está evidenciando quiénes somos. Esa es la realidad. Bueno, pero espérame, o sea, yo no soy tan malo. Aquí no se trata de que me convenzas a mí. No se trata de que, digamos, espérame, me estás diciendo muy feo. No, se trata de que nosotros entendamos que es engañoso el corazón. Y que el corazón, tu corazón, va a tratar de engañarte a ti. Y eso es lo peor del caso. Si me engañas a mí, a tu mamá, o a tu esposa, o a quien sea, pues qué bueno que pudieras hacerlo. Yo no sé ni cómo mencionarlo, porque el engaño es malo, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la dureza del corazón te está engañando a ti mismo, a mí. El corazón y la palabra es como yo y el espejo. Ahí yo me estoy viendo, tal cual soy, ¿sí? Con la palabra el Señor me está reflejando realmente qué es, cómo está, en qué condición se encuentra mi corazón. ¿Se entiende? Yo no voy a poder engañar al Eterno. Aún me podría engañar yo a mí mismo, ¿sí? Pero al Eterno no lo puedo engañar, ¿sí? Y tengo que entender que engañoso es el corazón y que necesito que el verdadero cirujano haga un trasplante de corazón, cambie mi corazón, quite la dureza de mi corazón, que me dé un corazón de carne y quite la piedra de corazón que tengo. Eso es. Yo necesito que el Señor intervenga en mi corazón, porque yo puedo seguir engañándolos a ustedes, a mi esposa, a todo mundo, pero el Señor conoce mis pensamientos. Y ahí está el asunto. A Él yo no lo puedo engañar. A Él yo no lo puedo engañar. Y sería muy tonto quererlo engañar. Me puedo engañar aún a mí mismo, pero la palabra del Señor va a confrontarme. La misma palabra. Y va a decir, hey, tienes corazón de faraón. No, espérame. No me digas eso, está muy feo. Sí,
Porque la palabra del Señor, y quién sabe si vayamos a alcanzar todo, ¿verdad? ¿Sí? Nos va a reflejar que Faraón, aún al final, confiesa y no niega: he pecado contra tu Dios y contra ti. Amén. Él reconoce que su corazón es perverso y abominable. Pero lo triste de esto es que nosotros podríamos decir: y el mío también. ¿Por qué? Porque no obedeció, pecó. Y aquí es donde vamos a la profundidad de la palabra, cuando nosotros entendemos qué es pecar, ¿verdad? ¿Por qué Faraón, si él no tenía Torá, dijo que pecó? Porque en realidad sí tenía Torá. Y su Torá, su instrucción es: deja libre a mi pueblo. Deja libre a mi pueblo. Deja libre a mi pueblo para que me adoren. Deja libre a mi pueblo. Bueno, no lo voy a repetir 10 veces, pero deja libre a mi pueblo. Se le dijo y se le volvió a decir, se le hicieron milagros, se le hicieron prodigios, y él pecó. No amó la instrucción del Eterno. Así de sencillo es. Entonces, cuando yo estoy en esa posición faraónica y que el Señor me dice: tienes que hacer y te lo vuelve a decir, tienes que hacer, a ver, un ejemplo, ¿qué? ¿Eh? Bueno, arrepentimiento, pero eso ya es el proceso. Sí, un mandamiento. ¿Tienes que? Guardar el Shabbat. Dejar los ídolos. Tienes que dejar los ídolos y no los dejas. Honrar a tu padre. Ay, pues ¿qué tiene, hombre? Pues sí está bonito. Es más, me lo heredó mi abuelita. ¿Sí me explico? Tienes que dejar los ídolos. Tienes que dejar los ídolos. Y cuando viene, ¿verdad? Ahora sí que el desastre por el juicio del Eterno, porque no dejó los ídolos. ¡Qué malo es tu Dios! ¿Sí? Que mató a mi hijo, ¿verdad? Al faraoncito. Entonces, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que comprender. La dureza del corazón, lo engañoso que es, nos hace que no seamos obedientes a la palabra. Y el Señor tiene que tratar con nuestro corazón. Tiene que ser tratado y tiene que ir, ¿verdad? El cirujano, meter el bisturí y sacar la roca de corazón que tenemos. ¿Sí? Ídolos, bueno, pues hace mucho que yo dejé eso es de mis antepasados, ¿verdad? Sí, pero te habla también de guardar el Shabbat, te habla también de congregarte, te habla también de amar, ¿verdad? De hacer justicia, de amar misericordia, de ser humilde. Y ser humilde implica todo lo que tiene que ver con orgullo y soberbia. Y nos los han dicho más de 10 veces. Tiene que ser así, tiene que ser así. Necesitamos entender que el corazón faraónico, el montarnos en nuestro orgullo y soberbia, ¿sí? Nos va a traer calamidad, nos va a traer plaga. Necesitamos sacar de nosotros todo lo que apeste a Egipto, todo lo que apeste al mundo, para ser verdaderamente el pueblo apartado que dice el Señor. Tenemos que ser el pueblo apartado que dice el Señor, porque eso le costó la sangre a nuestro Mesías. ¿Sí? Vamos a empezar. Shemot 4 dice, desde el 4, ¿verdad? Empieza la palabra del Eterno hablando con Moisés, con Moshe, y dice: tomó pues Moshe a su mujer y sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto. Y tomó Moshe, la vara de Elohim en su mano, pues Yahweh había dicho a Moshe: cuando vuelvas a Misraim, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: así ha dicho Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Fíjense qué tremendas palabras. Porque está diciendo: Israel es mi primogénito, el primero de todos los pueblos.
que yo estoy dando, ¿verdad? Que lo concebí, ¿sí? Qué tremendo, porque dice, Israel es mi primogénito. Qué tremendo, porque la responsabilidad del primogénito, ¿sí? Es ser ejemplo, es ser bendición, de acuerdo a la visión de su padre, y ser ejemplo y bendición para sus hermanos. Esa es la responsabilidad del primogénito. Mucha bendición para el primogénito, pero también mucha responsabilidad para el primogénito. ¿Se lleva la mayor parte de la herencia? Amén. Pero tiene que entender que si es primogénito, su responsabilidad es grande. El llamado es grande para su vida. El llamado de Israel es ser hijo del único Elohim verdadero y ser su primogénito, su representante, el que va a llevar la herencia y va a repartir, el que va a ser verdaderamente el reflejo del Padre. Y al verlo a Él, van a ver al Padre. Amén. Israel tiene esa responsabilidad. Israel tiene que caminar como el primogénito de Elohim. Esa es la responsabilidad de Israel. ¿Sí? Pero ¿de cuáles otras naciones hijas? Todo el mundo. Porque la salvación, la misericordia, el que el Señor se haya propuesto, el hacer ahora sí que este camino de redención para todos, ¿sí? Todas las naciones van involucradas. En el momento que yo entiendo quién soy, yo empiezo a reflejarle a Él. Y empiezo a verdaderamente entender que soy un hijo de Elohim. Soy parte de Israel. Soy el primogénito del Eterno. Amén. Como pueblo, la primera nación que es primogénito. ¿Sí se entiende? La responsabilidad es bien grande. Y otra vez, estas enseñanzas taladrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Toma tu identidad. Deja la identidad del mundo. Nosotros no convertimos a nadie absolutamente. No es nuestro propósito, no es nuestro llamado convertir a nadie. ¿Sí se entiende? El que convierte los corazones es el Eterno, el Ruach HaKodesh, es el que va a buscar. Nosotros somos instrumentos de Él, ¿sí? Y nos toca verdaderamente abrazar el papel que el Señor nos está dando. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Sí se entiende? Yo no voy a hacerme al mundo para ganar al mundo. Yo me tengo que hacer Israel para irradiar la grandeza de mi Elohim. Para que se refleje mi Elohim en mí y el mundo pueda verlo a través de mí. Grande es el llamado, definitivamente. Grande es el llamado. Pero por eso la palabra del Señor, y cada vez que nosotros terminamos una reunión, de alguna manera volvemos a orar. Que el Yahweh te bendiga, que Yahweh tenga misericordia de ti y te dé shalom, que Yahweh resplandezca en tu vida, que sea su luz en ti, porque así se va a bendecir a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque llevas ahora sí que ese sello, esa marca, y tú tienes que vivir de acuerdo al llamado. Tienes que vivir de acuerdo al llamado. Y el pueblo de Israel es llamado como hijo. El pueblo de Israel es llamado primogénito. Es el que va al frente, es el que hereda, es el que representa. Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, ese llamado como pueblo. Amén. Amén. Yo mismo endureceré su corazón. Y dice en el 7, vámonos al 7. Tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel.
Aquí hay algo muy importante, porque nos está diciendo que aunque multiplique las señales y los prodigios en el mundo, ¿sí?, Faraón no escuchará. El que tiene un corazón faraónico, aunque se le hagan milagros, no va a escuchar. Fíjense qué tremendo, porque se buscan los milagros y se debe de entender que el corazón faraónico no va a querer obedecer al único Dios verdadero. Y es más, tal vez hasta le gusten los milagros. Tal vez se goce con los milagros. Pero su condición de faraón en su corazón, esa dureza, no va a dejar que él haga techubá, que se arrepienta y empiece una vida de obediencia al Señor. Obediencia. Se va a enamorar, se va a aprender de los milagros, se va a aprender de los prodigios, pero no se va a someter al Eterno. Qué tremendo, porque la mayoría de Egipto no se sometió al Eterno. Pero hubo gente en Egipto que sí se sometió al Eterno, que entendió, pero fueron minoría. Amén. Fueron minoría. Vieron cómo eran los prodigios, y cuando vino, ¿verdad?, el último, que no lo vamos a alcanzar, es obvio, ¿sí?, el último, ¿verdad?, de esta serie de milagros para esta porción, el séptimo, la séptima plaga, ellos obedecieron a la voz del Eterno, porque se escondieron para que no les cayera granizo. O sea, sí entendieron, esto es de verdad, el Elohim de Israel es verdadero, es poderoso, está haciendo prodigios, maravillas, está actuando de una manera totalmente a favor de Israel. Vale más que lo escuchemos, porque ahí viene la calamidad, ahí viene el desastre. Sin embargo, con todo y eso, fíjense qué tremendo, porque con el 7, el séptimo de la plaga, que es el granizo, vino a traer un remanente de las naciones de Egipto, para que vinieran, ¿verdad?, y entendieran que tienen que obedecer a la voz del Eterno, porque si no, ahí viene la calamidad. Qué tremendo. Qué tremendo. Vamos a continuar. Dice 7:12. Echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y tal como había hablado Yahweh, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces dijo Yahweh a Moisés: el corazón de Faraón se ha vanagloriado de no dejar libre al pueblo. ¿Sí? Y esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque dice que se envaneció. O sea, yo tengo el poder de no dejarlo ir y no lo voy a dejar ir. ¿Sí? El acto de las serpientes a mí no me hace la gran cosa. Aunque mis serpientes que aparecieron, mis hechiceros, se las comió la serpiente de Moisés, a mí no me importa eso. Yo me vanaglorio de que tengo el poder para ir por encima de lo que está diciendo el Elohim de los hebreos. Y no los dejo ir. Fíjense qué tremendo. Va mucho más allá de lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Tiene que ver con el orgullo y la soberbia. Yo no me voy a dejar llevar por estos, ¿verdad? Por estos, ¿cómo les pondremos? Fanáticos, hebreos, pseudojudíos, quién sabe cómo nos quieran decir, ¿no? ¿Sí? Nosotros no nos vamos a dejar sobrellevar. ¿Por qué? Porque hay un orgullo que no te deja ver que la verdad es así, ¿verdad? Y que no vas a ceder. Esto me llama mucho la atención, porque muchos por orgullo, por temor, por soberbia, no se inclinan a la verdad. Quieren permanecer ahí donde están, en esa comodidad. Y es algo bien tremendo, porque tiene que ver con un corazón faraónico también. Algo está entronizado. Que el Señor saque todo lo de Faraón de nuestro corazón. Toda la dureza. Que el Señor tenga misericordia. Los ídolos. Sigamos. Y murieron los peces que había en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Yahweh había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Regresó Faraón y fue a su casa, y tampoco prestó atención a eso. Qué tremendo. Tranquilamente fue a su casa. Primero se envaneció, ahora se fue a su casa. ¿Qué quiere decir? O sea, menosprecio eso. Yo voy a seguir con mis cosas. No me importa lo que estés haciendo.
No me interesa lo que tu Dios esté diciendo. Vamos a ver. E hizo Yahweh conforme a las súplicas de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios, de los campos, y los amontonaron en grandes montones, y el país hedía. Pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Yahweh había hablado. Fíjense que este comportamiento es muy común, ¿sí? A nosotros nos ha tocado con enfermedad, con trabajo, con situaciones económicas, con mi hijo que es un tremendo, etc. Mientras la situación está grave, Señor, aquí estoy, ¿sí? Dame ese trabajo que necesito, y fiel y toda la cosa, el asunto. Sáname de esta enfermedad, haz que mi hijo. Y cuando empiezan a ver que la situación se acomoda o que el trabajo aparece, dejan de venir. Increíble pero verdadero. Es cierto, ¿sí? Entonces, cuando se ve que hay alivio, en lugar de actuar con agradecimiento, se endurece el corazón. Ya obtuve lo que quería y no me interesa lo demás. Fíjense qué tremendo. Y dices, no, lo del faraón no es cierto. Claro que es cierto. Claro que es cierto. Es parte de cómo Satanás interviene en la vida de los creyentes. Es parte de lo que Satanás hace en la vida de la persona. ¿Sí? Bien tremendo. Vamos a seguir. Y extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y en las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos y en todo el país de Egipto. Y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias. Entonces dijeron los magos a Faraón: esto es el dedo de Elohim. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Yahweh había hablado. Fíjense qué tremendo, porque ya los hechiceros estaban así como que ya se estaban convirtiendo a la fe. Como que hasta, ay, espérame, ya sobrepasa mi entendimiento, mi poder. Espérame, aquí está pasando algo. ¿Sí? Pero Faraón no cede, él sigue firme. Aunque vea que la mano de Dios, el dedo de Dios está actuando, está viendo algo, ¿verdad? Sobrenatural, poderoso, ¿verdad? El corazón endurecido no cede a esto. Y dice en el 8:30, salió pues Moisés de estar con Faraón y suplicó a Yahweh. Y Yahweh hizo conforme a la palabra de Moisés y apartó las moscas de Faraón, sus siervos y su pueblo. No quedó ni una. Sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Aquí hay algo bien tremendo, porque a mí me llama mucho la atención que hay gente que se me acerca, no quiere saber absolutamente nada de la fe, no quiere obedecer Torah, no creen en el Mesías que fue puesto en ese madero, no les interesa, pero piden por oración para aminorar sus aflicciones. Esto es algo que a mí me sorprende, ¿no? ¿Sí? Y sigue sucediendo. Oras por mí, por favor. Y yo me quedo pensando, ¿lo confrontaré o no? Sea pariente, amigo, por todos lados sucede, ¿no? ¿Sí? Espérame, mi Dios no tiene tus ídolos. Mi Dios no cree en tus vírgenes. Mi Dios, el Eterno, el Elohim de la palabra de Dios, no está de acuerdo con tus prácticas. ¿Por qué estás pidiendo que yo ore por ti? Lo curioso es que cuando Moisés intercede por Faraón, el Eterno escucha. Fíjense qué tremendo. ¿Qué quiere decir? El Eterno puede actuar a través de tu fe. A través de tu fe. No quiere decir que la persona se vaya a venir a hincar y decir: Señor, aquí está mi vida. Igual y sí, ¿no? Pero aquí en este caso no quiere decir eso, pero se va a manifestar que el Eterno, el Dios de tu vida, está haciendo el milagro en esa persona. Amén. Se le va a dar testimonio de que así es. ¿Su corazón va a seguir endurecido? Pues eso solamente el Eterno lo sabe. Pero nosotros seguimos orando, seguimos clamando para que el Señor actúe. Amén. Amén. Sigamos. 9:6. En efecto, al día siguiente Yahweh cumplió estas palabras
pereciendo todo el ganado de Egipto, mientras que del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Y envió Faraón, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había perecido ni uno. Y lo repite. Aún así el corazón de Faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. ¿Sí? Fíjense qué tremenda la dureza faraónica. La dureza del corazón faraónico. Y no fue igual con el pueblo de Israel. El Señor aquí hizo una distinción, ¿verdad? Hizo una distinción. Entonces, sigamos. Entonces tomaron las cenizas del horno y se presentaron ante Faraón, y Moisés las esparció hacia los cielos, y se formaron forúnculos que reventaron en úlceras en los hombres y en las bestias. Fíjense qué tremendo, con llagas así. Los magos no pudieron permanecer en presencia de Moisés a causa de las úlceras, pues había úlceras en los magos y en todos los egipcios, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, según Yahweh había predicho a Moisés. Qué tremendo que aquí, otra vez, dice en los egipcios, en los magos, pero en Israel hace acepción. En Israel es separado, ¿sí? El Señor nos separa. No todas las plagas son para todos. Si estamos en obediencia al Señor, somos Israel, el Señor nos va a separar. Y esto es profético para los tiempos que vienen. Para los tiempos que vienen. Va a haber mucha aflicción, pero el Señor va a guardar a su pueblo. No lo va a dejar que sea tocado por todas las cosas. Va a guardar a su pueblo. Sigamos. 9:13. Yahweh dijo entonces a Moisés: madruga de mañana y preséntate a Faraón y dile: así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pues esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, ¿sí? Sobre tus siervos, sobre tu pueblo, a fin de que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora, si yo hubiera lanzado mi mano para azotarte con pestilencia a ti y a tu pueblo, ya habría sido exterminado de la tierra. Pero el Eterno decidió que fuera de esta manera. Él entregó esas plagas como un testimonio, para que se viera que el Señor está por encima de todos los dioses de Egipto. Amén. El Dios de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, está por encima de todos los dioses sobre la tierra. Todos completamente. Y el Señor estaba dando testimonio. Estaba dando un testimonio para que su nombre sea conocido hasta lo último de la tierra, por las grandezas y las maravillas que Él estaba haciendo. De la misma manera, el Señor va a hacer en estos tiempos que vienen, que su nombre sea conocido hasta lo último de la tierra, por las grandes y maravillas que se van a hacer, por los juicios que vienen. Y cómo es que el Señor tiene a su pueblo apartado. Su pueblo Israel es Kadosh, es apartado, es protegido por Él. Amén. Muy bien. Todas mis plagas sobre tu corazón, se le está diciendo a Faraón. Fíjense qué tremendo, porque las plagas, ahora sí que atacando directamente el corazón de Faraón. Era endurecido, ahora es atacado el corazón. Te va a doler ahora. Vas a verdaderamente a sufrir con este asunto. ¿Sí? Y sigue. En Jeremías 31 nos dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Por esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Cuando nosotros estamos viendo que la palabra del Señor dice esto, el Señor está esperando que nosotros no tengamos un corazón endurecido, sino que verdaderamente abramos nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón, para que su Torah, su instrucción, esté en nuestra mente y baje a nuestro corazón.
Y que seamos varones que verdaderamente meditan en la Torá de Yahweh de día y de noche, para que todo lo que hagamos pueda prosperar. Amén. Para que todo lo que hagamos pueda prosperar. Para que la bendición de Jacob venga a nuestras vidas. Porque la Torá del Eterno está en nuestra mente y en nuestro corazón. No andamos en nuestras propias palabras. No hablamos nuestras propias palabras ni andamos en nuestros propios caminos. En el tiempo que es del Eterno, el Shabbat. Y recibimos esa bendición. Porque estamos de acuerdo, ¿verdad?, con la instrucción del Eterno. Y empezamos a fluir en lo que el Señor nos quiere, ¿verdad? En lo que Él está pidiendo que sea su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque me empiezo a identificar. Hey, espérame, yo soy Israel. Yo empiezo a dar pasos de fe. Yo empiezo a entender que la Torah, sus mitzvot, sus mandamientos, son vida para mis huesos. Son verdaderamente lo que me está dirigiendo. Yo sigo el ejemplo de mi Mesías, que todo lo que hacía era porque lo veía hacer a su padre. Amén. Todo lo que decía es porque lo escuchaba decir a su padre. Amén. Yo, Israel, comprado con la sangre del primogénito, del unigénito, yo vengo a ser el pueblo primogénito. Y veo hacer a mi padre y yo hago de la misma manera. Y mi padre dice y yo hago. Mi padre lo establece de esta manera, yo lo sigo. Porque soy Israel. Amén. ¿Puedo equivocarme? Sí, pero ya sé a quién tengo que ir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ya sé que mi Padre es misericordioso y que está esperando que yo tenga un corazón arrepentido, que yo haga techubá. Yo ya sé quién es. El Hijo conoce a su Padre. El Hijo conoce a su Padre. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. A final de cuentas, el mismo Mesías lo dice, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien tú enviaste. Aleluya. Así de sencillo es. ¿Sí? Juan 17:3. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia. Y dice, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Granizo y fuego. Esto me bendice mucho. Porque las plagas apocalípticas hay granizo también. Aquí dice la palabra que el granizo que cayó en Egipto, nunca antes en la historia de Egipto había caído granizo de esta manera. Y dice la palabra del Eterno que en los tiempos que vengan los juicios, va a caer un granizo que nunca antes había caído en ninguna parte de la tierra. Se habla de granizos de 30 a 40 kilos, como costales de cemento. ¡Fum! ¡Fum! ¿Sí? Cayendo del cielo, destruyendo, trayendo juicio, castigo, disciplina a la tierra. ¿Sí? Y con fuego aparte. Dice así: mas para esto te he sostenido, para mostrar en ti mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Se le está diciendo a Faraón. Romanos 9, porque la Escritura dice de Faraón: para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Todas estas cosas que estaban sucediendo eran para gloria y honra del Eterno. Sí, sigamos. Y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Elohim? De ninguna manera, pues, obviamente que no. Ciertamente a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Todo es por su misericordia. Amén, gracias. No se te olvide jamás. Jamás. Y aprende de nuestro Mesías, que es manso y humilde. Así de sencillo es. ¿Y de dónde lo toma? De Éxodo 33:19. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Sí? Amén. Y el que era culpable fue castigado, y el que no, pues no. ¿Sí? De acuerdo a la misericordia y juicio del Eterno, no el mío, ni mi parecer. ¿Sí? Sigamos. 9:17. Todavía te yergues como una barrera contra mi pueblo para no dejarlos partir.
He aquí que yo mañana a esta hora haré llover una granizada tan recia, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía y asegura tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque toda persona o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, caerá el granizo y morirán. Fíjense qué tremendo, porque la misericordia del Señor es bien grande y a pesar de toda la rebeldía y ese corazón endurecido, le está dando la salida. Te sigo diciendo, va a pasar esto. Ya te envié 6 cosas, he hecho más prodigios todavía delante de tus ojos y no estás entendiendo. Y aún te digo que viene una séptima. ¿Sí? Prepárate porque viene calamidad. Prepárate porque viene calamidad. Y dice, caerá granizo y morirán. 20. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo que sus siervos y su ganado huyeran a las casas. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, lo leemos eso amarillo. Pero, 1, 2, 3, el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, fíjense qué tremendo. ¿Qué dice Jeremías 31? Y pondré mi palabra en su corazón. Pondré mi palabra en su corazón. El que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner en nuestros corazones la palabra de Yahweh. Poner en nuestros corazones la palabra de Yahweh. El que la pone en la mente, la entiende. El que la pone en el corazón, la ejecuta. Aleluya. Fíjense qué gran diferencia. Bendito sea el Eterno. El Señor quiere que venga a mi mente y que baje a mi corazón para ejecutar la palabra del Eterno, para salvaguardarme. Cuando viene el granizo y yo pongo a los míos a salvo, le estoy diciendo al Señor, no me importa que haya nubes o no, tú dijiste que va a haber granizo, ya está comprobado que tú cumples, yo voy a resguardar a los míos. ¿Y sabes qué está haciendo? Demostrando su fe. Demostrando su fe. Llama mucho la atención que en muchos lugares se está hablando de los últimos tiempos. Pero creo yo que pocos están actuando como si fueran, ¿verdad?, los últimos tiempos. Decimos y hablamos acerca de los últimos tiempos, pero nuestras vidas siguen siendo igual, como si no hubiera una profecía que hable de los últimos tiempos. Está en nuestra mente, pero no está en nuestro corazón. Si realmente estuviera en nuestro corazón y creyéramos en lo que la palabra del Eterno dice acerca de los últimos tiempos, actuaríamos en armonía con lo que está diciendo el Eterno. Ya estuviéramos moviendo, ¿verdad?, el asunto. Pero creemos como que, todavía falta un poquito más. No pasa nada. Misericordia del Señor. Cuando la palabra del Señor está demostrando su misericordia, te lo estoy diciendo por adelantado, va a suceder de esta manera. La maldad se va a incrementar. Van a matar a los niños así como lo hicieron los egipcios. Los están matando en el vientre de sus madres. La perversión sexual trae juicio de parte del Eterno. En los últimos tiempos la perversión sexual se va a aumentar. ¿Sí se entiende? Se le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Se está haciendo eso ahora? Sí. ¿Se está legislando en los gobiernos del mundo? Sí, se está haciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay tantas pruebas de que la palabra del Eterno es veraz? Y yo creo en ella. No me interesa lo que crea el incrédulo, el inmundano. En el pueblo del Eterno se cree en la palabra del Eterno, sin embargo no se actúa acorde a la palabra del Eterno. ¡Qué tremendo! Yo tengo que armonizar con lo que el Eterno me está diciendo y empezar a vivir de esa manera, así de sabio como estos egipcios que escucharon y dijeron, ¿sabes qué? El asunto va a estar grave. Vénganse mis siervos y tráiganse los animales porque el Dios de los hebreos va a traer juicio con granizo y con fuego.
Amén. Y los que hicieron caso, ¿sí?, se mantuvieron a salvo. Pero los que no, murieron. Fueron azotados con el juicio del Señor. Yo tengo que actuar de una manera muy, pero muy sabia, de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de estar, ahora sí que holgazaneando, demasiado confort. Ya no es tiempo de gastar dinero en cosas que no son necesarias. Ya no es tiempo de invertirle a cosas que no van a traer nada. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a enfocarnos para vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, que esté en nuestros corazones. Que esté en nuestros corazones. Más allá, fíjense qué tremendo. Porque la palabra, porque cuando hablamos de que esté en nuestros corazones, sí, Señor, yo no voy a adulterar, yo no voy a robar, no voy a dar falsos testimonios, yo no codicio, ¿sí? Yo no tengo ídolos, voy a guardar el Shabbat y me aviento los 10 mandamientos, ¿no? Y el Salmo 1 dice, el que medita en la Torá del Eterno, ¿sí?, de día y de noche, todo lo que haga prosperará. No está hablando de los 10 mandamientos o de la moral. Se da por entendido que es obvio que ya vives así. Es más allá, más. Medito en la Torá de día y de noche. Señor, ayúdame a que sea así en mi vida. ¿Sí? Medito en la Torá de día y de noche y todo lo que yo haga va a prosperar. Porque voy a estar acorde con tu voluntad, porque conozco tu instrucción. Obviamente no codicio, no voy a decir chismes, no voy a robar, no voy a adulterar, no voy a matar, no voy a deshonrar a mis padres. Te lo estoy diciendo de arriba para abajo, ¿sí? No voy a ¿cómo se dice? A dejar el Shabbat como un día común. No voy a usar tu nombre en vano, no voy a estar en ídolos. Tú vas a ser mi único Elohim, ¿sí? Pero aparte, yo medito en la Torá de día y de noche. Y lo que yo haga, Señor, prospéralo. Guíame en hacer tu voluntad. No quiero hacer necedades. Quiero hacer tu voluntad y que sea prosperada en mi vida. Amén. ¿Sí se entiende? No se trata de hacer lo que me da la gana. Se trata de que medito en la voluntad del Eterno, me deleito en ella y la pongo por obra, la ejecuto. De eso se trata. ¿Sí? El que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Extendió pues Moisés su vara a los cielos, y Yahweh dio truenos y granizo, y el fuego se extendió por la tierra, y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo así granizo y fuego, que relampagueaba en medio del granizo, tan fuerte como nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que había llegado a ser nación. Y aquel granizo golpeó toda la tierra de Egipto, toda la que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias. Y así va a suceder en toda la tierra cuando el Señor traiga su juicio. Yo le pido al Señor que yo pueda estar en ese Gosén que viene por enfrente, en ese lugar apartado para el pueblo de Israel. Yo no sé dónde esté. Yo no sé dónde esté el pueblo donde está Israel resguardado, donde va a estar resguardado. Pero yo sé que si yo estoy en la fe en Yeshua y obedeciendo su Torah, el Señor me va a tener en ese Gosén. Amén. ¿Sí? Ahí me va a tener resguardado. ¿Y la calamidad va a llegar? Sí, sí va a llegar. Pero el Señor va a resguardar a su pueblo Israel. Amén. ¿Sí? Y destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Yahweh es el justo y yo y mi pueblo los malvados, los impíos, los goyim. Pues qué nuevas, pues claro que era así desde el principio, pero ya lo reconoció. ¿Sí? Suplicad a Yahweh que no haya voces de Elohim ni granizo. Entonces os dejaré partir y no seguiréis retenidos. Fíjense qué tremendo, porque los truenos
El sonido del chofar, los truenos se relacionan con la voz de Elohim. ¿Sí? Así de tremenda es la voz del Eterno. Sigamos. Díjole Moisés: cuando salga de la ciudad extenderé mis manos a Yahweh y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es de Yahweh, aunque yo sé que ni tú ni tus siervos teméis aún a la presencia de Yahweh Elohim. Así pues el lino y la cebada fueron destruidos. ¿Qué fue lo que fue destruido? El lino y la cebada. ¿Qué representa la cebada? ¿En qué tiempo estaban ellos? En Pesaj. Antes de Pesaj. Antes de Pesaj. Porque dice que la cebada ya estaba, ¿verdad?, dando su espiga. Fueron destruidos porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. ¿Sí? Entonces podemos entender que el tiempo de recoger la cebada es por ahí de marzo y abril. Tal vez esto sucedió a principios de marzo, ahí por febrero tal vez, bueno, un poquito más para acá. ¿Sí? ¿Ok? Así pues el lino y la cebada fueron destruidos. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. ¿Qué quiere decir? Apenas estaban en semilla, apenas estaban creciendo. Eran muy pequeños, el granizo no los destruía. Pero aquí vemos, ¿verdad?, para que nos ubiquemos en las temporadas. Que ahí viene Pesaj. Ya me están pidiendo los calendarios. Moisés ya hizo ayer cosas ahí. Muy bien. Luego salió Moisés de junto a Faraón, fuera de la ciudad, y extendió sus palmas hacia Yahweh, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no se derramó más sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, siguió pecando y se obstinó en su corazón, tanto él como sus siervos. Se endureció pues el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, como Yahweh había predicho por medio de Moisés. Amén. Pongámonos de pie. No tenemos que esperar a que suceda toda la calamidad. Ni siquiera tenemos que esperar a que se me haga el milagrito de que se solucionen las cosas en mi familia, de que se arreglen los problemas económicos, de que si voy a ser sano o no. No tengo que esperar a nada de eso. La palabra del Eterno es bien clara y su pueblo Israel atiende a su instrucción, porque somos su pueblo. Somos su pueblo. Somos quien guarda, el que guarda nuestro Señor. Somos nosotros, su pueblo Israel. Estamos esparcidos entre las naciones y entendamos que todo esto tiene que ver con un presagio, con una profecía, con una sombra de lo que ha de venir en nuestros tiempos. Yo creo que va a ser en nuestros tiempos. Yo sí lo creo. Si me equivoco, no me importa equivocarme, no estoy guardando mi reputación, pero se va a cumplir de cualquier modo. ¿Sí? El Señor va a cumplir sus promesas, y las plagas que vienen, las plagas apocalípticas, si queremos aprender de las plagas apocalípticas, hay que irse a la Torah y entender la Torah para nosotros comprender lo que ha de venir. ¿Sí? Yo no entiendo Torah, no voy a entender lo que ha de venir. Yo necesito que la Torah sea en mi corazón. Para que sea en mi corazón tuvo que haber pasado por mi mente. Y cuando ya está en mi mente, ¿sí?, baja a mi corazón y es ejecutada. Mientras no sea ejecutada la Torah que tienes de parte del Eterno en tu vida, quiere decir que no ha bajado a tu corazón, solamente la entiendes. Lo que estorba que la Torah baje de lo intelectual al corazón es la carne. Dice la palabra del Eterno que nosotros, al igual que el Mesías fue el ejemplo que dio, tenía que ser, él literalmente, como el grano de trigo. Si no cae y muere, no va a dar fruto. Nosotros tenemos que morir a la carne, a la carnalidad. Puedo entender muchas cosas. Si no ejecuto la Torah, mi carne está estorbando. El orgullo, la soberbia, la pereza, el miedo tal vez, ¿sí?, está estorbando. Y el Señor quiere que eso sea destruido.
Todo eso que Faraón puede influenciar en nuestras vidas tiene que ser destruido, tiene que ser secado en mi corazón. Que sea destruida la dureza de mi corazón, mi carnalidad, para que esa palabra, la instrucción, la Torá del Eterno baje y pueda ser ejecutada por su pueblo Israel. Tú eres el pueblo de Israel, yo soy el pueblo de Israel, somos el pueblo de Israel. Necesitamos ejecutar Torá, así como lo hizo Mesías, así como lo hizo el Mesías, así tenemos que ejecutarlo. Somos ejecutores de la Torá, no oidores. Necesitamos ser ejecutores de la Torá. Necesitamos poner por obra la Torá. No es necesario crecer en mucho conocimiento. Tengo que crecer en hacer la obra. Y ahí está el verdadero conocimiento. De hecho, ahí está el verdadero conocimiento. Cuando yo empiezo a practicar lo que el Señor me está poniendo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con nuestras manos en estos últimos días y me llama mucho la atención que aunque sepamos algunas cosas de esto y el otro y que la carpintería o algo, te das cuenta que al tomar el barrote y empezar a cortar, la astilla se mete en tu piel y duele. Cuando manipulas el material, se mete entre tus uñas y duele. Porque no es lo mismo entender una disciplina que ejecutarla. Entendiéndola, no te vas a la cama con dolor de cintura, ¿sí? Ejecutándola, te duele el cuerpo. La Torah es lo mismo. Conociéndola, no duele. Te deleitas en ello. Oh, yo sé esto, yo sé el otro, como cualquier otra disciplina. Pero cuando lo pones por obra, empieza a doler. Empieza a doler y tu carne se empieza a quejar. El Señor quiere que empiece a doler la Torá, que duela la Torá porque la estamos ejecutando, porque la estamos poniendo por obra, porque realmente estamos manipulando la espada del Eterno, que es filosa y es de 2 filos. No puedes jugar con la espada, es muy peligrosa, corta. Es necesario que empecemos a ser ejecutores de la Torá, no solamente oidores, no amantes del conocimiento de la Torá, sino hacedores de la Torá. Amén. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach, por su sangre preciosa derramada en ese madero, sea quebrantado todo corazón faraónico en nuestras vidas, toda dureza de corazón en este recinto y también los que estén viendo el video. Te pido en el nombre de Yeshua que tú seas obrando en esta Quejilá, en Libres para Servir en Mexicali, en Libres para Servir, Señor, en todo México y en el mundo. Quebranta el corazón de Faraón, quita el orgullo y la soberbia y el amar conocimiento para ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Que podamos decir como nuestro Mesías lo que hemos visto ver a nuestro hermano mayor, a nuestro Padre Celestial. Es lo que nosotros estamos haciendo. Eso nos ha mandado, eso estamos haciendo. En el nombre de Yeshua, ten misericordia. Libéranos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Seamos santificados en la palabra de nuestro Abba Yahweh. Tu palabra es verdad, Abba. Sea bajada a nuestro corazón. Que seamos ejecutores. Tiene que bajar a nuestro corazón tu Torah. Tiene que hacerlo, Señor. Ese camino, Señor, de conocer, a ponerla en nuestro corazón. Que sea quitado todo escombro. Que sea quitado, allanado el camino. Para que en nuestro corazón, Señor, se dé el fruto que tú estás esperando. En el nombre de Yeshua. Que seamos hombres y mujeres que meditan en tu Torah de día y de noche. Y que todo lo que hagamos, porque estamos haciendo tu voluntad, que prospere, Padre. Y líbranos de estar perdiendo el tiempo, de creer que estamos haciendo lo bueno, pero no es tu voluntad. Ten misericordia. Libéranos, Señor. Porque yo confieso, Señor, que sí hay un corazón endurecido.
Hay áreas en mi corazón que tienen que ser derribadas. Hay áreas en esta quejilá que tienen que ser demolidas. Hazlo tú, Abba, en el nombre de Yeshua. Aunque tu Torah duela, que así sea. Que tu Ruach nos lleve a la verdad. Y que no nos tengamos en muy alta estima. Al contrario, que no nos amemos tanto a nosotros mismos, sino que te amemos más a ti que aún a nuestras propias vidas. Ten misericordia, Padre, para que esto sea verdad y que se pueda poner por obra en el nombre de Yeshua. En tus manos estamos. Bendito eres tú que guardas a tu pueblo Israel. Bendito eres tú por el llamado tan grande que das a tu pueblo Israel. Y si tú lo das es porque sí se puede llevar a cabo. Haz tú lo imposible. Haz tú las maravillas en nosotros. Ten misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.